buenas tardes. Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con un poeta y ensayista, escritor, pero también catedrático, español, conocido por muchos, pero también desconocido por muchos, Luis García Montero. Le agradecemos antes que todo el tiempo para esta entrevista. Os agradezco a vosotros que me hayáis buscado y que me invitéis a conversar. Empecemos por la vertiente de poeta. La poesía parece que es primigenia en el mundo. Bueno, el ser humano siempre ha tenido necesidad de contar historias, de utilizar las palabras para guardar la memoria y de crear vínculos que hagan posible un sentimiento de comunidad. Y en los orígenes orales, la poesía ocupó un lugar muy importante. Ese es como, digamos, el marco teórico de la poesía, pero también hay un descubrimiento personal de la poesía. Por un lado el descubrimiento de la poesía, pero también el descubrimiento de una tradición poética. Sí, es fundamental. La poesía no es un gusto superficial, frívolo, por buscar palabras bonitas. Es una pregunta que se hace al ser humano sobre lo que significa ser humano. Cuando digo soy hombre o soy mujer, estoy diciendo algo que tiene que ver no solo con una esencia personal, sino con un tiempo, con una educación sentimental, con una historia. Los seres humanos necesitamos preguntarnos por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos forman parte de la historia y queremos saber lo que significa una respuesta a la pregunta yo soy. Y en eso trabaja la poesía, en descubrir la relación de un individuo con la realidad. Es descubrimiento del mundo, pero es interpelación personal. De la lectura de sus ensayos hay una duda que siempre me genera, que tiene que ver con la idea platónica de esta distinción entre el poeta como el ser totalmente anti-organizado, ¿no? Totalmente antipolis, ¿no? Anticiudadano. Pero en Luis García Montero hay una búsqueda de la ciudadanía Sí. y de la acción política. Sí, la verdad es que yo como poeta soy poco platónico, porque me conviene defenderme como poeta. Para Platón el poeta era un ser poseído por los dioses y cuanto más tonto fuese, más libre estaba para que los dioses se encarnaran, se apoderaran de él y hablasen libremente por su boca. Y a mí la verdad es que no me gusta ser tonto y en ese sentido me alejo de un poco de la explicación platónica de la poesía. La poesía no tiene nada que ver con la improvisación, ni tiene nada que ver con lo espontáneo. A mí me ha enseñado la poesía que es peligroso confundir lo espontáneo con la verdad. Uno necesita hacerse dueño de las propias opiniones. Aquellos que se creen que por decir lo primero que piensan están siendo originales se engañan, porque cuando decimos lo primero que pensamos estamos repitiendo como si fuéramos un loro lo que flota en el ambiente, lo que hemos interiorizado. Y el ciudadano libre es aquel que no solo dice lo que piensa, sino que también se esfuerza en pensar lo que dice, para no repetir lo que los demás han querido pensar por él o han querido proyectar en él. Hay que hacerse dueño de las propias opiniones y en ese sentido creo que la poesía enseña que la verdad no es un punto de partida, sino un punto de llegada, una búsqueda, un esfuerzo de búsqueda. Por eso yo no simpatizo con la idea del poeta desarreglado, espontáneo, que habla como un papagayo, que no sabe lo que dice. No, me gusta el poeta que trabaja los matices de la palabra. Ha planteado muy bien este giro entre poesía y poeta. El poeta tiene una función pública también, no es un ser totalmente aislado. Yo creo que toda creación tiene una dimensión pública. Si a mí me preguntan por qué lee usted, pues yo digo que leo porque me hace feliz la lectura, me forma, me entretiene como placer privado, pero también defiendo una dimensión pública de la lectura y de la creación. Yo creo que un creador es un ciudadano y el ciudadano es alguien que mira la realidad, que descubre aquello que le gusta, aquello que no le gusta y que intenta ajustar cuentas e imaginar alternativas a un mundo que no le gusta, ¿no?
El poeta es alguien que ha educado su imaginación, por ejemplo, para ser capaz de ponerse en el lugar del otro, de comprender el dolor ajeno, y que ha utilizado el lenguaje, ha aprendido las palabras para matizar y explicarse y hacer posible un diálogo. Y un diálogo es la delimitación de un espacio público donde coinciden las conciencias privadas. Por eso yo creo que un creador siempre tiene una dimensión social, ya sea de izquierdas o de derechas, pero su mirada pone en movimiento una ideología, una manera de pensar, unos valores establecidos, una forma de ser rebelde, una forma de ser conservador, y en ese sentido hay una dimensión social clara cuando trabaja el poeta. Si bien es cierto que no hay instructivos para hacer poesía, pero sí hay maneras de aprender la realidad de los poetas. Sí. ¿Cuál es esta manera especial o distinta de verla? Yo creo que la mejor enseñanza para la poesía, para la literatura en general, es la lectura. Nosotros formamos parte de una tradición, recibimos una herencia. Es muy torpe quien cree que se está inventando el mundo. Somos herederos de algo que existe antes que nosotros, que nos llega con la lengua, y nosotros continuamos esa tradición para hacérsela llegar a nuestros descendientes, para sentirnos partícipes de una comunidad que es la comunidad de la lengua, la comunidad de la literatura. Y la lectura casi siempre es el mejor aprendizaje. Primero, porque escribimos por admiración. Nos gusta ser escritores porque hemos admirado un libro en nuestras manos. Y segundo, porque la literatura se convierte en una gran metáfora del contrato social, y en ese sentido nada mejor para aprender a escribir que aprender a leer. Cuando yo leía, aprendía a ponerme en el lugar del otro, en las palabras del otro, en la vida de un escritor o del protagonista de una novela, y se producía una dialéctica bien interesante. Cuando me ponía en el lugar del otro, lo que me reconocía es a mí mismo. Me reconocía en lo que significa ser rebelde, en estar enamorado, en temer la muerte, en amar la vida. Esa dialéctica de ponerse en el lugar del otro para aprender mucho de uno mismo, pues configura un diálogo, un espacio público. Para mí es la mejor metáfora del contrato social, es el hecho de la lectura. Y ahora cuando escribo hago lo mismo, pero al revés. Ordeno mis propios pensamientos, mi propia intimidad, poniéndome en el lugar de un lector ideal. Y cuando me distancio de mí mismo para ponerme en el lugar del lector con el que quiero dialogar, pues aprendo muchas cosas de mí, porque no opino en caliente y sé meditar, matizar lo que quiero decir, y así me hago dueño de mis propios sentimientos, de mis propias opiniones y también de mi imaginación, de los finales que yo quiero para la historia. De algún modo los poemas son diálogos con la tradición, pero hay también algunos aspectos que quizá no nos gusten pero existen. Las vanguardias, las modas poéticas, el efecticismo poético, en general los sismos poéticos. Bueno, las vanguardias son ya una parte muy importante de la tradición. Surgieron al principio del siglo XX, al final del siglo XIX, como denuncia del fracaso de la sociedad, que es siempre una denuncia del fracaso del lenguaje. El lenguaje es el primer ámbito social, y los vanguardistas, que consideraban la sociedad fracasada, consideraron el lenguaje fracasado también. Y entonces investigaron nuevas formas de decir, por ejemplo, rompiendo los significantes y los significados, el pacto del signo lingüístico entre el significante y el significado, para hacer correr la cadena y que los significantes volaran en busca de una libertad absoluta, ¿no? Se instalaron en la ruptura, había que romper el lenguaje, porque había que romper con la sociedad, y el lenguaje es la sociedad, y pensaron romper también con la razón, porque pensaban que los ciudadanos son educados por la sociedad a través de la razón, y como quería denunciar la sociedad, pues denunciaban y rompían la razón y el lenguaje. Eso viene del romanticismo. Gustavo Adolfo Bécquer decía que escribir era luchar con el mezquino, rebelde idioma. Y eso lo extremaron las vanguardias. Las vanguardias fueron en buena parte una radicalización
de la tradición romántica y hoy forman parte de nuestra tradición. Y como parte de nuestra tradición, pues nosotros nos hacemos cargo de ella y cada cual pues desde su propia personalidad. Yo ahora creo que para ser moderno no hay por qué estar obligado a ser vanguardista, ya que el vanguardismo es una parte más de la tradición, como el romanticismo, el clasicismo o cualquier otro movimiento literario, el realismo, ¿no? A mí me interesa la actualidad y reflexiono en la literatura y en la poesía según lo que me demanda la actualidad. Vivimos una época que está rompiendo los espacios públicos, que está rompiendo con el ámbito de diálogo de la sociedad, con los vínculos. El neoliberalismo está destrozando los espacios públicos y en ese sentido, más que seguir rompiendo espacios públicos, por ejemplo el lenguaje, lo que me interesa es consolidar un ámbito de diálogo y por eso he vuelto a una poesía que tiene más que ver con la creación de vínculos y de diálogos entre la gente que con la palabra ruptura. Y más que esa originalidad un poquito ingenua de los vanguardistas, me interesa la palabra personalidad. ¿Qué puedo aportar yo personalmente a un patrimonio que es de todos y un espacio que es de todos? Hemos hablado un poco de poesía, pero también hace un momento comentaba su labor de ensayista. Hay una pregunta que quizá vincule un poco esta labor, que es ¿qué cosa antecede la poesía al pensamiento o el pensamiento a la poesía? Yo creo que las dos cosas. El pensamiento antecede a la poesía porque uno está preocupado por la realidad y va con ojos mirando la realidad y claro, uno tiene una formación, el pensamiento está ahí, pero ocurre también otra cosa y es que a la hora de ponerte a escribir tu pensamiento está activo y la escritura va descubriendo cosas, va descubriendo una realidad y se convierte en conocimiento. Bueno, hablábamos de esta relación entre poesía y pensamiento. A mí lo que me intriga de este libro, de sus inquietudes bárbaras, es la posición del poeta. Porque si bien es cierto que no hay una pugna porque escribir una poesía de Estado como en la antigüedad, pero sí el poeta tiene los mismos derechos de ciudadanía que cualquiera para cuestionar las acciones públicas. Yo creo que el poeta es un ciudadano y como cualquier ciudadano pues tiene opiniones sobre la realidad y entre sus obligaciones está la responsabilidad de mantener una relación justa con la realidad y oponerse a las injusticias de la realidad y defender los derechos humanos y defender unos principios que creo que están en la base de la convivencia democrática. En ese sentido, yo no creo que un poeta sea un ser elegido por los dioses, es un ciudadano normal que además utiliza, más que inventar un idioma extraño, el lenguaje, que es un idioma de todos. Por lo que se refiere al compromiso, la historia nos ha ido enseñando cosas. Es muy importante la defensa de una conciencia individual. Encima de nuestra conciencia no se puede poner ni un mandato patriótico, ni un mandato religioso, ni un mandato partidista, ni un mandato racista. No puede haber una consigna que humille a tu conciencia para obligarte a hacer aquello que tú crees que no conviene. En ese sentido, la idea antigua del poeta comprometido como un vocero de las consignas de un partido político concreto, pues está muy en desuso. Y el poeta que canta a los grandes líderes, pues está muy en desuso porque hemos aprendido, ¿no? Grandísimos poetas como Rafael Alberti o como Pablo Neruda, que yo admiro mucho, pues tuvieron que arrepentirse por haber escrito una oda a Stalin, ¿no? Y creo que el compromiso va más allá de una consigna o de un canto a la personalidad de alguien. El compromiso tiene que ser compatible con la independencia y hacer un ejercicio de conciencia para opinar sobre la realidad de acuerdo con los propios puntos de vista. Ahora me parece que un escritor es alguien vinculado a través de su propia conciencia más que a través de las siglas de un partido. Se puede militar, pero desde luego a la hora de escribir no opinar como militante, sino como persona que se identifica con una manera determinada de pensar la política. Hemos hablado, he escuchado mucho mencionar a la realidad y al lenguaje.
Pero el ensayo y la poesía son dos formas de aprender a la realidad, y dos formas de utilización del lenguaje. ¿Cuáles son estos mecanismos o estas distinciones? El lenguaje es la manera que tenemos de entendernos con la realidad. Nosotros construimos nuestro pensamiento, el pensamiento que nos ayuda a entendernos con la realidad a través del lenguaje. Por eso hace tiempo que yo desconfío de la realidad como una esencia intocable. La realidad es una elaboración y no hay nada más que abrir los periódicos para saber cómo se informan de realidades de manera muy distinta, ¿no? Entonces, el lenguaje y los matices del lenguaje son muy, muy importantes. A partir de ahí, cada género tiene sus propias estrategias. El género poético, para funcionar, necesita casi siempre construir una mirada muy personal y condensar en pocos versos un estado de ánimo, un sentimiento, porque es el sentimiento lo que nos convence de la verdad. Sentimos como verdad aquello que está sintiendo otra persona, y eso es lo que nos conmueve en la poesía. Yo, por ejemplo, cuando leo a San Juan de la Cruz, me conmuevo por la verdad de su experiencia, aunque yo no sea persona religiosa, pero sí me identifico con el sentimiento de otra persona, con esa sensación de verdad que yo podría sentir pensando en otra cosa. El ensayo tiene otras estrategias donde los argumentos son más importantes que el estado de ánimo. El ensayo, desde Montaigne sabemos que habla también de nuestra propia vida. Nosotros somos el tema central de cada ensayo, pero más que contagiar el estado de ánimo, también nos interesa argumentarlo, debatir, dar explicaciones, mostrar nuestras dudas y llegar hasta donde hemos solucionado esas dudas, ¿no? Se trata de estrategias literarias distintas. Y el terreno de las certezas, ¿cómo se abordan estos campos? Porque pareciera que el ensayo es una especie de campo minado, ¿no? Donde se va caminando y nada es seguro. Vamos a ver, yo en este sentido necesito vigilarme mucho, porque por una parte estoy muy en contra del dogmatismo y de las certezas personales que creamos como las únicas y las que debemos imponerle al mundo. Entonces yo tomo posición y me vigilo para no caer en el dogmatismo. Tengo opiniones que pueden estar equivocadas o no, pero que son sinceras y que defiendo no como dogmas, sino como opiniones. Y desde este punto de vista también me vigilo en otra cosa. Me atrevo a defender la verdad. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad neoliberal posmoderna que se ha basado en el cinismo de relativizarlo todo. Nada tiene importancia, todo es un juego, se puede renunciar a todo, no hay que comprometerse con nada porque no existen las verdades. Bueno, una vez descartada la tentación de caer en los dogmas, yo quiero dar la cara por la verdad, en el sentido de dar la cara por lo que yo creo, por lo que son mis convicciones. Para mí mis convicciones son importantes y en ese sentido las siento como verdaderas y me creo en la obligación de defender ese ámbito de verdad. De manera que en esta relación al mismo tiempo me defiendo del peligro de los dogmas que impiden el diálogo y la enfermedad del cinismo y del relativismo contemporáneo que cree que nada tiene importancia. Hablemos, para cerrar un poco esta entrevista, sobre la relación entre México y España, pero no solo de la relación política o histórica, sino de la relación cultural. Nuestros poetas abrevaron de los poetas españoles, hay una relación a través del lenguaje. ¿Cómo entiende esta relación? ¿Cómo la percibe? Bueno, yo entiendo la poesía como la capital de una cultura sin centros. Para mí hablar nuestro idioma es una fortuna porque es un idioma muy rico y muy lleno de poesía. Y a partir de ahí, como no creo en los centros, creo en el diálogo y en el mestizaje. Y yo me he formado en la lectura de poetas españoles, pero de muchos poetas latinoamericanos también. Por centrarnos en México, los ensayos de Octavio Paz fueron muy importantes en mi formación. La poesía de Jaime Sabines, la poesía de Rubén Bonifaz Nuño, la poesía
poesía de José Emilio Pacheco son partes tan importantes en mi formación como la poesía de Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez, de Ángel González, de Jaime Gil de Viedma, ¿no? Me parece que México tiene una grandísima tradición poética. Ahora es uno de los países del español donde mejor poesía se hace, y creo que eso se debe a que ha conseguido resolver bien los diálogos entre la tradición y la modernidad de los que hemos estado hablando. O sea, poetas como Bonifaz o como José Emilio Pacheco o como Jaime Sabines se sentían herederos muy claros de una tradición muy profunda y se movían como herederos con una voluntad muy personal para añadir algo nuevo, algo actual a lo que estaban heredando. Y ese salvarse de las ingenuidades de la ruptura y del desprecio del pasado, que es salvarse del desprecio a los vínculos de una comunidad, me parece que han fecundado la poesía de México. López Velarde está lleno de sorpresas, y dentro de los poetas jóvenes pues hay gente a la que admiro y leo mucho. Estoy pensando en Marco Antonio Campos, en Fabio Morábito, en Antonio del Toro, en muchos poetas bien interesantes. Para terminar esta entrevista, es de todo sabido que España está en crisis, una crisis que abarca varios sectores. México está en crisis con el tema de la violencia, el tema de la economía, la política. La poesía sigue siendo una forma, no de respuestas, pero al menos de sentido. Es un equipaje importante, porque la poesía juega con los valores del ser humano, y esta crisis no es una crisis económica solo, es una crisis de valores y es una crisis de cultura. Y si no trabajamos en los valores y si no formamos nuestra conciencia de ciudadanos, no va a haber ninguna receta económica que solucione lo que nos pasa, ¿no? Porque todo lo contrario, se está utilizando la crisis para desmantelar el Estado. Lo que estamos viviendo es un descrédito del Estado, una liquidación de los estados tradicionales. Es lo que ocurre con la configuración especulativa de España, y donde todo lo que eran los amparos públicos, los servicios públicos, se están desmantelando en nombre de la especulación. Y en México pasa eso también, y además el narcotráfico lo que hace es un atentado contra el Estado, contra la convivencia pública, contra la ley, ¿no? A mí me parece que para que existan los espacios públicos no solo tienen que haber lugares públicos como las plazas, tienen que haber conciencias individuales que puedan convivir y dialogar en la plaza. Y es un proceso de privatización peligroso, una agresión peligrosa, no solo la borradura de la plaza del Estado, sino también la homologación de las conciencias, la borradura de las conciencias individuales. Para que sea posible lo público hace falta conciencias individuales dispuestas a convivir en la plaza, y la poesía forma conciencia, nos recuerda los valores del ser humano, por lo que merece la pena esperar, sentir ilusiones, compartir ilusiones, y en ese sentido yo creo que la poesía ocupa un lugar en la formación de los ciudadanos. Muchísimas gracias por su tiempo. Le agradecemos infinitamente que haya quitado horas a su descanso para atendernos, y seguramente nos seguiremos encontrando en los poemas, en los artículos, en todos sus textos, si bien no para coincidir del todo, pero sí para dialogar, porque creo que lo importante de la propuesta es el diálogo. Bueno, yo como profesor he aprendido que lo importante no es imponerle a los alumnos un pensamiento, sino levantarles inquietudes, que piensen por ellos mismos. Y cuando uno piensa por uno mismo, pues no siempre coincide con el otro, pero el diálogo siempre enriquece. Y a mí las dudas de mis alumnos me enriquecen tanto como aquellas cosas que me fascinan de mis maestros. Muchísimas gracias. Un abrazo.